La siguiente persona que va a intervenir, Rubén González Cuerva, que todos lo conocemos, pues uno de los organizadores ha trabajado sobre el siglo XVII español bastante, ¿no? Baltasar de Zúñiga, las Cortes, la Corte en el siglo XVII, la de Felipe IV, y bueno, es una persona pues, suficientemente conocida por todos nosotros, y nos va a hablar, el título de la comunicación suya es Hafsies y Sadíes, ¿de acuerdo? Es decir, si no recuerdo mal, Túnez y Marruecos, ¿no? De las dos dinastías. Muy bien. Muchas gracias, José Manuel. Espero que se me vea y oiga bien. Y nada, pues hasta que llegue el pretendido plato fuerte de la mañana, que es la contribución turca, que creo que tienen las galeras todavía atrancadas por Corón, pues voy a adelantar mi intervención para plantear el contexto de Lepanto desde otro ángulo. Evidentemente no voy a aportar nada revolucionario, pero sí que me gustaría reflexionar desde otro lado esta imagen de paladín de la cristiandad de Felipe II fuertemente construida y ver cómo en los primeros 15 años de su reinado, qué tipo de relaciones, no diría tampoco pacíficas, sino de pacto, de acuerdo, de tratos de alianza, tuvo con poderes musulmanes, principalmente con estas dos dinastías, que como el profesor Florista bien ha señalado, gobernaban o lo intentaban sobre el actual suelo tunecino y marroquí, y cómo la relación con Felipe II se podría definir de dudosa alianza. Felipe II en 1535 tenía 8 años. Estaba en Madrid y los primeros actos públicos que se han registrado de su vida fue precisamente cuando su padre Carlos V conquistó La Goleta y Túnez, y este niño de 8 años en Madrid presidió, mientras estaba la Armada de camino, una procesión para pedir el jubileo que había concedido el Papa por el buen éxito de la Armada hacia la iglesia de Santa María de la Almudena, y posteriormente, en cuanto se supo de la victoria, él, porque además su madre acababa de parir a la infanta Juana de Austria, con lo cual no estaba en disposición de participar en actos públicos, fue este niño de 8 años el que presidió una procesión en acción de gracias a la iglesia de Santiago, también con un simbolismo muy cruzado y matamoros, y se escribió, que no se conserva la carta, la promesa de que Felipe iba a escribir a su padre de su propia mano, contándole el gran regocijo que tenía por esta victoria. Sirva como cuestión anecdótica, pero que cuando Felipe II comenzó su reinado tenía una idea muy clara del Mediterráneo y de los poderes islámicos. Por una parte, también en su formación con Hernán Núñez de Guzmán, o sea, Calvete de Estrella es el más conocido, pero Hernán Núñez de Guzmán se supone que le dio unas nociones de árabe, y después en su edad adulta fue un ferviente colector de manuscritos árabes. Así que resultaría muy reduccionista decir que Felipe II tenía una actitud anti-islámica, es como decir anti-agua del grifo, o sea, es algo demasiado genérico. Él vivía en un contexto en el que el Islam no era algo alejado, sino que entre moriscos, cautivos, corsarios, y además, antes de llegar al trono, fue regente durante bastantes años. Este punto es importante porque ocurrió igualmente a sus hermanas. Mientras era regente o gobernador de los reinos peninsulares, tenía una idea mucho más precisa y perentoria de las urgencias del Mediterráneo y del norte de África. En su correspondencia con su padre Carlos V, insistía en la importancia de desatender este frente del norte en el que su padre tantos esfuerzos volcaba para invertir con más fuerza en el escenario mediterráneo. Cuando en 1548 comienza el felicísimo viaje, y a partir de 1551, sobre todo cuando regresa a la península, tiene una visión más equilibrada de las prioridades de la monarquía y de cómo gestionarla. Y sobre todo frente a su hermana Juana, como la profesora Rodríguez Salgado investigó con mucha precisión, se produce prácticamente una ruptura familiar, porque mientras que Felipe II estaba incluso físicamente en peligro en guerra contra Francia a finales de la década de 1550, al comienzo de su reinado, su hermana Juana abogaba por ataques en el norte de África hasta la desobediencia abierta contra su hermano y monarca. En términos muy generales,
por supuesto, ha abierto discusión, estas son ideas a vuela pluma. La diplomacia musulmana de Felipe II se caracterizaría por 4 ideas que propongo al debate. Además, este tema que presento como una novedad lo es en el sentido de que no me consta que haya habido una reflexión conjunta y con este título sobre la diplomacia de Felipe II con poderes musulmanes. Como tema de investigación, pues un tal Fernán Brodel le prestó muchísima atención en su obra clásica, y algunas de las cosas que sabemos y que tenemos muy claras de los tratos con el Imperio Otomano son notas al pie a Brodel, y la profesora Rodríguez Salgado nos regaló un pequeño clásico que es este Paladín de la Cristiandad, que si no lo han leído se lo recomiendo porque se puede leer como novela de aventuras y a la vez que como libro de historia harto riguroso. Estas 4 ideas sería que la diplomacia tiene que estar fuertemente justificada en razones de mal menor y de necesidad de defensa propia, con unas argumentaciones basadas en los comentarios de Inocencio IV a las decretales a mediados del siglo XIII, por los cuales la regla general de que no se pacta con infieles tiene estas salvedades de que si es para atacar o defenderse del Imperio Otomano, que es el gran enemigo común de la cristiandad, es lícito aliarse con otros poderes musulmanes, o si es para evitar un ataque de Francia, es lícito firmar una tregua, no una paz, con el Imperio Otomano. Este sería el marco legal conceptual en el que se puede desenvolver esta diplomacia. La preocupación por la reputación y la autoridad, que muchas veces parece casi como una coletilla, una cuestión retórica, es algo que se ve continuadamente en la documentación y que tiene una importancia central para la política del rey católico, que no puede pretender la hegemonía sobre la cristiandad si no cumple una serie de mínimos requisitos de buen gobernante cristiano. Por eso, siempre se van a intentar evitar las alianzas en pie de igualdad. Cuando con los sabíes a finales de los 50 hay planes de ataque conjuntos, se ve esta repugnancia a tener que pactar con reyezuelos, con esas palabras, y uno puede relacionarse con esta gente siempre que sean aceptando nuestro vasallaje y ejerciendo un protectorado. La tercera característica es que estamos en un marco dinástico y esto es algo que va más allá de las buenas relaciones familiares. O sea, hay un pacto tácito de cómo se desenvuelven estas relaciones. Con toda la fachada atlántica, para las dinastías guatasíes y sadíes en Marruecos, son los sabios de Portugal los que se encargan y los Habsburgo van a remolque. Y en las relaciones con el Imperio Otomano se prefiere que sean los austrias del Imperio, el emperador Fernando I, el que se encargue de arriesgar su reputación y pagar tributo en tanto en cuanto rey de Hungría al sultán otomano y aparecer como beneficiario indirecto y de la red diplomática imperial en Estambul Felipe II. Y por último, en una noción de Dorian Radway, se trataría sobre todo de una diplomacia vernácula, en el sentido de que, a diferencia de lo que se estaba consolidando entre poderes cristianos, no son embajadas de rey a rey directas. Solamente para estos años he registrado, si ustedes tienen más, se lo agradezco, 2 embajadas directas de poderes musulmanes en España, de representantes hafsíes en 1557 y 67. Y en realidad quienes están discutiéndolo son autoridades alcaides de frontera que tienen una capacidad de actuar sobre la política regional bastante grande, desde la goleta de Túnez, los sucesivos gobernadores que se van turnando con cierta continuidad, pero con mandatos largos, y en Orán hay una dinastía, que son los Fernández de Córdoba, condes de Alcaudete, que desde 1510 prácticamente están monopolizando estas gestiones y que actúan, sino como virreyes, con una autoridad que va más allá de lo que podríamos entender en un virrey fronterizo. En 1556, cuando Felipe II llega al trono y estamos en una situación de imperio en transición, como definió la profesora Rodríguez Salgado, seré sumamente breve para caracterizarlo, porque está muy bien investigado. Felipe II a lo que se está enfrentando, por un lado, es a una disgregación en el ámbito de la cristiandad que pone en riesgo el propio comienzo de su reinado. Está en una guerra a muerte contra Francia. Su alianza básica con los austrias en el imperio está en serios apuros. Hay una ruptura familiar muy, muy patente
y llega al punto de que el papa que se elige es un carafa francamente antiespañol y el duque de Alba tiene que volver a amenazar con saquear Roma un poquito para que el papa vuelva a entrar en los cabales que Felipe II le pediría. Eso por el lado cristiano. Por el lado mediterráneo, la gran ofensiva otomana de esta década, que empieza con la toma de Trípoli en 1551, que era el bastión más oriental de los caballeros de Malta, va a continuarse con un desinterés bastante patente por parte de Carlos V y de Felipe II en estos años de transición entre el uno y el otro y de centrarse en los intereses del norte, que es el abandono simple y llanamente de Maglia, de la ciudad de África o Afrodisio en 1554. Bujía en 1555, el año siguiente, se rinde en unas condiciones penosas de mínima resistencia, con una defensa peor que la del Barcelona actualmente. El reino de Tremecén, de la dinastía Zayaní, que había sido el poder intermedio y tapón entre hafsíes y guatasíes desde el siglo XV, también se desintegra entre 1554 y 16, conquistado por el Imperio Otomano. Los guatasíes, que en el actual Marruecos habían mantenido una relación de cierta entente cordial con los poderes cristianos, desaparecen porque una nueva dinastía, los sadíes, no solo se hace con el poder, sino con una mentalidad yihadista mucho más desarrollada y amenazando seriamente todo el ramillete de ciudades costeras en manos portuguesas. Este es el baile que le toca a Felipe II entrar a moverse. Y además, en una situación en la que, en un orden tradicional en el cual esta zona era un hinterland portugués, de la zona hafsí se encargaba la defensa entre los virreinatos italianos y financiera y comercialmente desde Génova, y con el Imperio Otomano estaba delegado en la rama imperial, Felipe II tiene que ir tomando en su mano propia todos estos asuntos, y hay un cierto intervencionismo castellanista que se va a hacer mucho más evidente según avanza el reinado, sobre todos estos escenarios del norte de África y del Mediterráneo. En el caso de nuestros amigos sadíes, que se están haciendo con el poder en Marruecos hasta la definitiva conquista de Fez en 1554, en la boda del rey Juan III de Portugal en 1524 con Catalina de Austria, la hermana de Carlos V, ya había quedado establecida la defensa común de este territorio entre ambas partes de la familia. Más o menos el pacto tácito era que de la parte atlántica se encargaba Portugal y de la parte mediterránea la parte castellana. Por tanto, cuando en 1538 se firman unas paces con los guatasíes, con el rey de Fez y con el rey de Vélez, que es un vasallo en la zona mediterránea, es la diplomacia portuguesa la que se encarga de gestionar esto, y Carlos V se suma posteriormente sin haber tenido que mover un dedo, simplemente añadiendo su firma a un pacto ya realizado. Y en los años 50 y principios de los 60, frente a esta imagen de enfrentamiento a ultranza que parece ser que solo puede haber entre poderes a un lado y el otro del mar común, hay cierta crítica en Portugal en que está manteniendo una cara infraestructura defensiva, y quien se está beneficiando es Carlos V y Felipe II, que comercian con estos puertos sin gastar un céntimo. Y bueno, Carlos de Carlos podría evaluarlo mejor, pero hay una renta del trato de Berbería que está arrendada en 16.000 ducados anuales, con lo cual desde Cádiz sobre todo se entiende que este es un comercio continuado y de cierta entidad. Y he encontrado autorizaciones comerciales para comerciar con Larache de 1554, en los que Carlos V todavía pues, daba pie a estos tratos de forma un tanto en sordina. Y cuando en 1549 Juan III de Portugal está evaluando abandonar la plaza de Arcila, Felipe II, que todavía no es rey, pero tiene voz porque es el ex yerno del rey de Portugal, le deja claro que esto no se puede admitir por razones de reputación, que el pacto que hay para entregárselo a uno de los candidatos guatasíes, que es un aliado más o menos estable y fiable, no puede ser soltar un trozo de la cristiandad en manos cristianas para dársela a un amigo, por muy guatasí que fuera. Y esta línea de reputación se va a ver claramente en los primeros años de su reinado. Como la situación va cambiando y hacia 1555 Portugal definitivamente firma treguas con los sadíes, que son la nueva dinastía, el poder triunfante,
Y no tanto Felipe II, que creo que tiene una idea muy somera de lo que está ocurriendo en este escenario, pero sí su hermana Juana desde Castilla, ve que en realidad este Sadí, al-Sheikh, les voy a llamar a partir de ahora el Jerife, porque es el título que tienen, el Jerife puede ser un buen aliado contra el Imperio Otomano, porque si tenemos un enemigo común, hay un margen bueno para la alianza. Y esto es algo que no le interesa especialmente a Felipe II, sino a su hermana Juana y sobre todo al conde de Alcaudete, que desde Orán es el que está generando esta política diplomática muy activa, muy inventiva y con pocos escrúpulos, que Juana acepta y el círculo de poder que tiene a su alrededor en Valladolid hasta cierto punto, y que tanto Carlos como Felipe se ven, por un lado, ante hechos consumados que tienen que ir aceptando o ya rechazando de forma muy tardía y limitada, o definitivamente dejando hacer, porque mientras ellos no estén firmando nada ni arriesgando su reputación, son cosas que no les atañen a ellos. Entre 1555 y 57, Juana y al-Sheikh, a través sobre todo del conde de Alcaudete, tienen unas negociaciones de tregua y alianza muy interesantes, en las que se envían distintas misiones. En 1555 el capitán Miguel Lazcano, en 1557 el capitán Gonzalo Hernández, un personaje muy interesante porque es nieto de un príncipe berberisco, con lo cual hacía de intérprete en Orán y además tenía muy buen conocimiento de la política del norte de África. Mientras que en la corte sadí los que están negociando son el príncipe heredero al-Ghalib, son capitanes de frontera de un perfil bajo, estos go-betweens un tanto dudosos, los que están representando desde el lado hispánico. Y lo que se pacta no es cosa menor, porque es que la monarquía ponga 12.000 soldados y artillería suficiente en manos del Jerife para atacar de forma muy vaga hacia el reino de Tremecén, Argel, y retomar todo ese terreno con un reparto un tanto curioso. Es decir, el Jerife paga estas tropas, es decir, que la monarquía pone mercenarios en el fondo en manos de este príncipe musulmán, y el Jerife negocia muy duro que él no va a ceder nada de suelo musulmán a los cristianos, únicamente en la plaza de Bujía, que había sido vergonzosamente abandonada poco antes, pero nada más. Y a pesar de la repugnancia que causa en el Consejo de Guerra, que se pierde reputación porque al estar en el enfrentamiento con el Papa, y esto siempre hay que verlo en esta perspectiva cristiana, no se puede usar la bula de cruzada, no hay un aval pontificio a estas guerras en el norte de África, así que se tienen que ver sometidos a estos subterfugios, que es hacer una alianza con el rey Sadí. Rey que pide, entre otras cosas, que el hijo del conde de Alcaudete quede como rehén en su corte para garantizar la certidumbre del pacto. Y el Jerife, que conoce muy bien los usos europeos, esto lo pide por escrito y además pide una cédula firmada por el rey de que así va a ser. Ante lo cual el círculo de Juana dice, hasta aquí podíamos llegar, o sea, no se puede permitir tal cosa. Y es interesante ver que aceptan que quede por escrito que no hay un compromiso por parte del Jerife para entregar ningún puerto ni ninguna tierra. Esto puede ser aceptable, ya se vería después, pero bajo ningún concepto, y es en lo que ponen atención, que se ceda al hijo del gobernador de Orán como rehén, porque así se pierde reputación, que es una justificación muy sencilla para todas estas cuestiones. Al final, la documentación más interesante generada por todos estos tratos se perdió en 1557, porque cuando el capitán Gonzalo Hernández volvía a Orán, apareció una flotilla argelina y entonces tiraron todos los despachos por la borda, con lo cual también a partir de finales de 1557 se pierde el rastro de esta negociación, sobre todo porque el Jerife es asesinado por soldados otomanos que se habían infiltrado en su guarnición, y a partir de entonces los tratos con Marruecos van a tomar otro estilo. Sobre todo porque 1559 y la paz de Cateau-Cambrésis va a ser el real torcedor, el gran cambio en esta diplomacia. Hasta entonces, Felipe II se podía estar planteando esta serie de alianzas e incluso el firmar una tregua directamente con el Imperio Otomano. En primer lugar, intentó el subterfugio habitual, que era que en las que estaba negociando el emperador Fernando I, su tío, con el sultán, aparecer él como beneficiario, a lo cual su tío muy gentilmente le dijo que no colaba.
y en tal caso mandar un representante propio a Estambul. Esto en 1559 se estuvo discutiendo muy tranquilamente, conservamos las instrucciones y abundante documentación de este Niccolò Secco, que iba a viajar, un cliente del cardenal Granvela, que iba a viajar a Estambul, pero en el momento en que se firma la paz de Cateau-Cambrésis se interrumpen todos estos tratos, porque en el momento en que Francia no podía prestar ni su apoyo ni sus puertos, se entendía que ahora se podía pasar a la ofensiva contra el Imperio Otomano, que es lo que vamos a ver en general en la década de 1560. Y también esta salida del frente anti-Habsburgo del Reino de Francia va a dar lugar a situaciones tan interesantes como que el rey Antonio de Navarra, rey en su imaginación, porque el reino de Navarra estaba bien establecido en manos de Felipe II, pero se había casado con la última reina legítima por el lado francés de Navarra y, ostentando este título de rey de Navarra, había establecido sus propias relaciones con el jerife de Marruecos. Tenía un plan para hacerse con la plaza de Alcázar Seguir, que está entre Ceuta y Tánger, y como su plan propio con Enrique II de Francia había fracasado porque el rey francés muere poco después de Cateau-Cambrésis, ofrece este trato a Felipe II, que se niega completamente a entrar en semejantes cuestiones, sobre todo porque era una plaza que había estado en manos portuguesas hasta hacía poco. Entonces, quedan muy claramente establecidas las prioridades, no entramos en área portuguesa y menos aliado con un hombre que tiene más aspecto de convertirse en hugonote que en otra cosa. Por el lado marroquí, Al-Ghalib, que es el que construyó la famosa madrasa de Ben Yusuf de Marrakech, se llega a una cuestión no pactada de cierta entente cordiale, cuando en 1564 se conquista definitivamente, y hasta la actualidad, el peñón de Vélez de Gomera. El jerife no intenta hacer una guerra ni una campaña en contra, sino se para a negociar. Y se establece a lo largo de 1565 entre Diego Arnalte y Al-Mansur, el enviado del jerife, una negociación muy interesante porque en esta plaza, que ya ven que el tamaño es mínimo, se propone que judíos marroquíes, musulmanes y cristianos puedan convivir y establecer unas relaciones comerciales con cierta flexibilidad, una especie de puerto franco. Felipe II negocia, acepta estos tratos y continúa con ellos. Yo creo que básicamente por entretenerlos y ver hasta dónde podían prender al jerife en ello, pero llegado un punto, a finales de 1565, Al-Ghalib se niega a continuar con estas conversaciones y simple y llanamente no tenemos más documentación, al menos yo no la he encontrado, y si alguien me la puede brindar, quedaré muy agradecido. Y luego, cuando se produce la rebelión de las Alpujarras, de los moriscos, es interesante que el jerife no interviene abiertamente, estando apenas a 30 kilómetros de los rebeldes al otro lado del mar, a favor de ellos. Y que esta relación de cierta conllevanza funciona bastante bien hasta el tiempo de Lepanto que estamos analizando. En el caso de los hafsíes, y veo que me quedan solo 5 minutos, así que como solo me queda la mitad de la conferencia, voy a cortarla brevemente. Como es bien sabido, es un protectorado de la monarquía desde 1535, cuando Carlos V lo conquista de Barbarroja, y en lugar de establecer un reino cristiano sobre esta nueva tierra conquistada, lo devuelve al que era su rey legítimo, a Mulay Hassan, y en su lugar simplemente se quedan con la plaza de la Goleta, que está en el puerto en la costa mediterránea, como plaza fuerte de la monarquía. En un principio, el compromiso de protectorado tiene un tono elevado y principesco porque se compromete, o es forzado Mulay Hassan, a pagar 6.000 ducados al año, 12 halcones y 6 caballos, algo que queda en una tradición feudal europea, o bueno, un trato común mediterráneo bastante elevado, aunque ya 4 años después, cuando no se satisface ninguna de las parias, se conforman con que a buen precio o a precio de mercado proporcionen trigo, cal, aceite y suministros básicos a la plaza de la Goleta. También se ve aquí el contraste entre los planes de establecer un protectorado en una serie de condiciones y la dura vida y supervivencia de la frontera, en la cual se pelea por cosas francamente básicas.
Cuando el rey es destronado por su propio hijo en 1543, cuando tiene la idea de viajar a Nápoles para recabar el apoyo de... Aquí se ve además el pacto entre Carlos V y Muley Hassan en los tapices de Vermellen, es una escena deliciosa. Muley Ahmed o Muley Hamida en las fuentes españolas derroca a su padre y durante 4 años se produce una situación muy inestable porque la guarnición española en la goleta propone a otros miembros de la dinastía Hafsí como reyes. Hay una guerra civil en la cual, en realidad desde 1535, los Hafsíes no tienen control del territorio más allá de la ciudad de Túnez y de una comarca y aún así muy escasamente. Y los verdaderos pesos fuertes sobre el terreno son los alcaides Alonso de la Cueva y Alonso Pimentel en estos años, que son los que están estableciendo los tratos y que están actuando como poderes locales con capacidad de establecer alianzas y una serie de capitulaciones con estos reyes, a veces con negociaciones anuales, que son auténticos brindis al sol porque se incumplen sistemáticamente, pero se siguen negociando, con lo cual demuestra que el verdadero objetivo de la negociación era mantener la comunicación abierta y de esta forma mantener la alianza, no unos documentos por escrito formales que... que la guarnición, también para mantenerse, se dedica a saquear los aduares cercanos, a cautivar a vasallos del rey de Túnez, a exigir sobornos al rey y regalos para mantenerse sobre el terreno. Y entonces el consejo de Juan a Felipe II para tratar con esto es un tanto salomónico, es que no se le dé la razón en esto y que firmen una capitulación y la cumplen de una vez porque son gente de poca fidelidad, pero que se escriba Alonso de la Cueva diciendo que le trate como rey, porque esto es un acuerdo entre caballeros, entre reyes, y que no impida de ninguna forma que pueda mandar cartas o regalos a Felipe II o a Juana, porque mientras exista esta comunicación principesca a este nivel, pues también va a poder funcionar la alianza mucho mejor. Y esto es algo que también Ida Mauro investiga en el caso de embajadas de la ciudad de Nápoles o del reino de Nápoles que van a la corte. Siempre la corona está interesada, o los reyes, en que todos los canales de comunicación posibles se mantengan y se puedan entretener estas pláticas. Las capitulaciones que se van firmando consecutivamente, 1561, 1567, muy importante. Volvemos a ver a Antonio de Navarra otra vez en 1562 porque para que se vea la poca fiabilidad que se le daba a esta alianza para captarle como el primer príncipe de la sangre, casi como un regente de Francia, se le ofrece el reino de Túnez a cambio. O sea, que se le ayude a conquistarlo, pero que vaya a poder reinar sobre él y si cuesta conquistarlo, se le da en tenencia la isla de Cerdeña, mientras tanto, hasta que lo pueda terminar de conquistar del todo. Un trato completamente aberrante que Antonio de Navarra hace como que se cree en un principio, pero igual son todos brindis al sol en los que todos son conscientes de hasta dónde llega la verdad y el engaño, pero que permiten que fluya esta comunicación y que se puedan conseguir otras cosas menores. La última, esta alianza de 1567, es muy interesante porque al rey Muley Ahmed lo que le ocurre es que no desea tener esta guarnición aquí, pero es que la alternativa es que le conquiste el Imperio Otomano. Entonces, cuando la goleta, Felipe II en la década de 1560 está invirtiendo muy fuertemente para hacer un gran arsenal, un gran bastión, está hostigando desde Túnez el rey, porque hay 15 kilómetros en línea recta entre la ciudad y esta fortaleza, para que no se refuerce demasiado, consigue vencer en algunas escaramuzas a la guarnición, pero tampoco puede matarla de hambre porque Dragún llega y se queda con la goleta y con el reino. Entonces firma unas capitulaciones en 1567 y manda al Caid Ali a Madrid, que es una misión muy poco conocida, con 4 caballos berberiscos de regalo para que se muestre que no es un muerto de hambre y que hay una intención de pactar. Caballos que vende como parte de estas parias incumplidas desde hace años, pero que bueno, poco a poco se van cumpliendo.
Y Felipe II tiene muy claro que el principal objetivo es que la goleta termine de reconstruirse debidamente y si hay que mandar un hombre para volver a hacer las capitulaciones, se manda. Entonces, si la exigencia del alcaide Ali era que Felipe II mandara hombre neutral porque con el gobernador Pimentel no se podía pactar, no hay ningún problema, y mandan a un sobrino del otrora poderoso Vázquez de Molina, Diego López Mesía, un caballero de Santiago, gentilhombre de la casa de Felipe II, que interpreta como embajador del rey, el rey de Túnez. En las fuentes del siglo XIX de los herederos de los López Mesía le llaman el embajador en Túnez, pero que en ningún documento español se reconoce que se manda un embajador a Túnez, que aparece puenteando en cierto modo al gobernador Pimentel para mediar entre ambas partes y en nombre del rey y dando claramente la palabra real, negociar unas nuevas capitulaciones que ya serán definitivas, perpetuas y eternas. Muy importante. Felipe II manda cartas al rey de Túnez, a todas las autoridades implicadas, da unas instrucciones secretas al caballero López Mesía, pero tanto las instrucciones como el borrador de capitulaciones que da el rey va firmado por su secretario y nunca por el rey. Es más, se dice, esto no lo ha de firmar el rey. Porque, y con esto ya llego a las conclusiones, como Mía Rodríguez Salgado afirmaba con buena retranca, una de las premisas aceptadas en la política magrebí durante la primera Edad Moderna era la de que todo el mundo mentía. Y esta yo creo que puede ser una buena conclusión válida. Que Felipe II no estaba cerrado en principio a mantener estos tratos, que se basaban en la desconfianza y en el oportunismo, que había una amplia posibilidad para los pactos cuando había otras guerras o cuando el escenario aconsejaba que se tirara por esta vía, que hay una enorme duplicidad en las intenciones de la monarquía, no hay jamás una gran estrategia ni un plan maestro, sino que se va respondiendo a las coyunturas según van surgiendo y que mientras la palabra real y la firma real no esté de por medio, se puede permitir que alcaides, a los que luego se niega todo conocimiento de lo que están tratando y de que hablen en nombre del rey, incluso su hermana, la regente desde Valladolid, puedan establecer o desarrollar estos tratos. Por último, hay que tener una lógica muy poco estatal para entender el siglo XVI y más estos tratos, porque la lógica es de un pacto entre notables, entre caballeros que tienen poder y tienen disponibilidad de mover tropas. Entonces, aquí las disquisiciones jurídicas en el terreno real tienen poco valor, porque lo importante es el disponer de medios. Por ejemplo, el rey de Kairouán, en 1556, que técnicamente era un rebelde a los reyes hafsíes, se declaraba vasallo de Felipe II y le contaba y le daba la documentación justificativa que ya tenía hechas capitulaciones con don Juan de Vega, con Pedro de Toledo y con Andrea Doria, y que quería establecer también una capitulación directamente con Felipe II. Él ya había capitulado, por tanto, con el virrey de Sicilia, con el virrey de Nápoles y con el almirante genovés. Y él no entendía el hecho de que eso no tuviese ningún valor si no fuera un pacto directo con el rey Felipe II. Simplemente con los tenedores de flota, tropas y dineros de los puertos mediterráneos a su alcance había establecido pactos y quería alargarlo a Felipe II. Y esta es la lógica general. No me he pasado demasiado de tiempo, espero, así que muchas gracias por su atención.